Métodos de estudio en geología. Las ciencias geológicas requieren de métodos y estrategias que permitan abordar sistemáticamente la investigación de las características geológicas, volcanes, terremotos, sismos, recursos minerales, recursos petroleros, recursos hídricos y su relación con el medio ambiente, por lo que la geología va a requerir de una especialización y subdivisión con múltiples campos de estudio interdisciplinarios relacionados con otras ciencias básicas o intermedias. La geología propiamente dicha se puede dividir en geología aplicada, que nos ayuda a cuantificar, a caracterizar yacimientos o recursos minerales o petroleros; la geotecnia, que nos ayuda a caracterizar un espacio geológicamente para poder emplazar una represa, un puente, un camino, una infraestructura civil; la geología ambiental, que nos ayuda a entender los problemas ambientales generados por la actividad minera, los problemas generados por la actividad petrolera, su mitigación, su impacto; la geología planetaria, que nos ayuda a determinar algunos elementos o compuestos fuera de nuestro planeta para satisfacer algún requerimiento del hombre; la geología histórica, que nos ayuda a entender la historia de la Tierra desde su formación hasta la actualidad. La geología entonces tiene un carácter interdisciplinario con las ciencias básicas también, como es el caso de la química. La mineralogía y la petrología están íntimamente relacionados con la química, porque gracias a la química se va a conocer los elementos, los compuestos, sus características químicas de los materiales que forman los minerales y las rocas. La geoquímica nos ayudará a entender todos los elementos y su distribución en el planeta Tierra, puntos anómalos donde se concentran determinados elementos susceptibles para ser explotados. Otra de las ciencias básicas relacionadas con la geología va a ser la geografía, a través de la geodinámica externa. Esta va a estudiar los procesos de erosión, meteorización, destrucción de los materiales que se encuentran en la superficie de la Tierra, los cuales son desplazados o removidos hacia otros lugares. La estratigrafía nos ayudará a entender las diferentes capas, estratos o paquetes que se encuentran, como por ejemplo en la ladera de los caminos, en los flancos de los caminos. Ahí tenemos estas estructuras de diferentes colores, de diferentes grosores, diferentes texturas. Estos nos identifican diferentes ambientes de formación, diferente composición, etc. La geomorfología nos ayudará a entender las diferentes formas que presenta el relieve terrestre: zonas llanas, zonas montañosas, zonas accidentadas, zonas de mayor o menor pendiente. La sedimentología nos ayudará a entender los materiales que son arrastrados principalmente por el agua hacia los ríos, hacia los lagos, hacia los fondos oceánicos. Estos materiales son las gravas, las arenas, los limos, las arcillas. La geografía física nos hará entender desde el punto de vista geológico el entorno en el cual donde se han impuesto algunas civilizaciones, se han impuesto algunas ciudades, algunas poblaciones, alguna actividad del hombre. Otra de las ciencias básicas que está íntimamente relacionada con la geología es la física, a través de la geofísica. La geofísica aprovecha las propiedades físicas de los materiales para poder analizar principalmente todos los materiales o estructuras que se encuentran debajo de la superficie de la Tierra. La geodinámica interna y prospección de minerales nos ayudará a entender los procesos de vulcanismo, los procesos de movimiento de las placas tectónicas, la formación de los yacimientos minerales o petroleros desde el punto de vista físico. La hidrogeología nos ayudará a entender la acumulación de agua en el subsuelo, la procedencia, la movilidad, la composición y sus otras características para una posible explotación. Otra de las ciencias básicas que está interdisciplinariamente relacionada con la geología es la biología, puesto que la geología va a utilizar a la biología para estudiar los seres desde el momento mismo en que apareció la vida en la Tierra hasta la actualidad, la evolución de los unicelulares, pluricelulares, invertebrados, vertebrados, ovíparos, vivíparos, que van a ser estudiados y analizados a través de otra ciencia complementaria dentro de la geología que se denomina la paleontología.
Entonces, para el estudio de la geología se necesitan o se toman como referencia los métodos o técnicas de observación principalmente que pueden ser directos o indirectos. Los métodos directos están referidos a la geología de campo, al trabajo en el lugar, en el espacio donde se pretende realizar una determinada actividad vinculada a lo que es la geología. En este espacio se hace la observación principalmente de los diferentes materiales, ya sean volcánicos, sedimentarios, estratigráficos, sondeos o perforaciones a determinadas profundidades, o también el estudio de rocas en zonas profundas, siempre en el lugar y con muestras las cuales nos determinan las diferentes características geológicas del lugar. Los otros métodos o técnicas de observación para el estudio de la geología son los métodos indirectos. Estos pueden ser principalmente estudios sísmicos, magnéticos, térmicos, eléctricos, gravimétricos de teledetección. La característica relacionada a lo que denominamos métodos indirectos es que este método va a requerir de un equipo adicional, de una herramienta adicional para poder hacer el estudio desde el punto de vista geológico. El trabajo de campo dentro de los métodos directos es parte de los métodos científicos, consiste en la observación sobre el terreno y este puede ser ayudado por un grupo de herramientas básicos como son la brújula o clinómetro, tenemos el cateador o martillo del geólogo, tenemos la lupa, tenemos los mapas geológicos, mapas topográficos, el cuaderno de campo y otras herramientas que actualmente son básicas como el GPS, las cortaplumas, largavistas y otras herramientas de auxilio como puede ser una linterna en el trabajo de campo. El trabajo de campo de forma general se lo establece en tres etapas: precampo, campo y postcampo. El trabajo de precampo consiste en la recopilación de todas las referencias bibliográficas que anteceden al proyecto. Los mapas base, como pueden ser topográficos, geológicos, imágenes de satélite. En la parte de precampo debo entender la geología preliminar del área, las rocas que se presentan en el lugar, las características geológicas en base a estudios preliminares. Y en esta etapa de precampo también debo de entender o debo de analizar la parte logística. A qué distancia se encuentra el lugar de trabajo, cuántas personas conformarán el equipo de trabajo, si existen los servicios básicos en el lugar, si se tiene acceso a internet, a telefonía o a energía. Todos esos elementos deben ser analizados para que se pueda llevar con éxito el trabajo. Esto involucra todo lo que es precampo. La etapa intermedia y la más principal es el trabajo de campo, que se inicia con el establecimiento del campamento o el centro de operaciones para el proyecto. Si no tenemos lugares donde pernoctar, seguramente será el armado de las carpas. Si no se tiene energía eléctrica, entonces será la instalación de un sistema portátil para cada uno de los espacios que se va a ocupar y los diferentes elementos que hacen el establecimiento de un centro de operaciones para poder realizar el trabajo geológico en sí. La segunda parte tendría que entenderse como el análisis en base a las referencias establecidas en el trabajo de campo, las referencias geológicas y el entorno en el cual se está trabajando. Tendrían que coincidir todas estas referencias para poder iniciar el trabajo. Adicionalmente a esto, se tiene que establecer un punto de inicio sobre un mapa base, el cual es el punto de partida para ya realizar el trabajo mismo. Posteriormente a esto, se hace un análisis visual de todo el entorno donde se pretende realizar el trabajo. Se tiene que hacer la comparación en base a la información preliminar que se ha registrado en la etapa de precampo y a partir de ello se corroborará las salidas de campo, los recorridos, el sistema de muestreo,
el sistema de trabajo en sí, que puede ser direccionado a lo que son las estructuras rocosas, la estratigrafía, la petrografía, que puede ser relacionado a lo que es el análisis de suelos, el muestreo de suelos, que puede ser relacionado al análisis geotécnico del lugar, direcciones de estructuras, niveles de fracturamiento, frecuencia de fracturamiento de las rocas o de los materiales. Puede ser relacionado a un estudio de un yacimiento polimetálico o un yacimiento en el cual se encuentran elementos diseminados. Para ello se necesita muestreos sistemáticos, se necesita mayor personal y un trabajo más organizado en cuanto a la toma de muestras. Todos esos elementos siempre estarán vinculados a lo que es una libreta de campo, en la cual tendremos que anotar el lugar donde se está estableciendo una toma de muestras, una observación o un reconocimiento desde el punto de vista geológico. Se tendrá que anotar las referencias puntuales de qué es lo que se está observando, qué es lo que se está analizando, qué se está haciendo en el lugar, y esto se repetirá en cada uno de los puntos donde se vaya trabajando, ¿no? Generalmente se recomienda también apoyarse en la parte de esquemas o gráficos para que se pueda complementar o mejorar el análisis posterior. Todo esto siempre está basado en una base, ya sea cartográfica o bibliografía, de referencias preliminares del espacio donde se quiere trabajar. Todos los elementos mencionados anteriormente, ¿sí?, son llevados a la ciudad o a la universidad o a las oficinas de la empresa donde se está realizando el trabajo, y se ingresa en lo que es la etapa de postcampo. Acá todo el personal tendrá que sistematizar inicialmente la información, separar lo que es mapeo, lo que es muestreo, lo que son estructuras, lo que es análisis en base a imágenes de satélite, fotografías aéreas o mapas geológicos. Si es el caso, se recurrirá a terceras instancias, como son laboratorios o especialistas, para complementar o para hacer un análisis más especializado en las muestras de cualquier índole, para luego posteriormente organizar, ordenar y elaborar un informe, actualizar el mapa geológico y preparar un documento en formato digital como respaldo de todo lo que se ha realizado. Entonces, el trabajo de campo, de forma general, se lo establece en 3 etapas: precampo, campo y postcampo. Y cualquier salida de campo entendemos que sí o sí va a manejar estas 3 etapas o estas 3 instancias. Métodos indirectos. Los métodos indirectos permiten estudiar los rasgos geológicos de la corteza de la Tierra, interior de la Tierra, por medio de métodos que no actúan directamente sobre estos materiales. Principalmente vamos a mencionar los métodos geofísicos, como es la gravimetría. La gravimetría nos permite hacer un análisis de los cuerpos que se encuentran en el interior de la Tierra o las estructuras a partir del análisis de la gravedad. Entonces, cuando se tienen principalmente sectores mineralizados en el interior de la Tierra o zonas mineralizadas, hay una variación de la lectura de la gravedad. Entonces, a partir de esta variación de la lectura de la gravedad, se pueden identificar diferentes estructuras en el interior de la Tierra o debajo de la superficie de la Tierra. Otro método es la sísmica. La sísmica también es un método geofísico que se basa principalmente en la propagación de las ondas, las cuales van a atravesar diferentes tipos de materiales. Estas ondas, en función al material que atraviesan, van a ir rebotando o refractando
a puntos en los cuales se van a ir registrando estos